¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy abordaremos lo nuevo que se ha compartido para hoy 31 de octubre por parte de Mob Games. Y sin más demora, let's go. Halloween ha llegado. Y como sabrán, en el pasado nos habían avisado en secreto que nos presentarían algo que no nos esperábamos. Y eso era el proyecto Playtime. El proyecto Playtime consiste en un nuevo videojuego de terror en cooperativo, la cual consiste en que tú con tus amigos podrás jugar en equipo mientras sobrevives a distintos horrores que están escondidos en la fábrica de Playtime Co. No sabemos muchos detalles acerca de cómo será el gameplay, pero entre mis suposiciones es posible de que este juego pueda ambientarse en el juego del escondite, ese mismo juego en la que Mommy Longlegs nos estuvo buscando hasta que posteriormente nos encontró y se dio la persecución, pues es posible de que este nuevo juego se base también en ello, pero con todos los otros juguetes de la fábrica, por lo que habrá que ser sigilosos y ponernos de acuerdo con nuestros compañeros para evitar ser detectados por los juguetes y en caso de fallar, correr rápido a una zona segura antes de que todos acaben perdiendo. Este videojuego es posible que pertenezca únicamente a la plataforma de PC, no obstante no sabemos si saldrá para otras plataformas, lo que sí sabemos es que será lanzado en diciembre del 2022. Esta imagen está algo oscura, vamos a subirle el brillo. Perfecto, ahora vamos a analizarla. En la parte izquierda podemos ver presuntamente botes de basura de color azul y rojo, acompañados también de una bolsa de color negro, que lleva el logotipo animado de la cara de Huggy Wuggy. Lo curioso de esta bolsa es que aparece una palabra que posiblemente diga Project, haciendo referencia al proyecto Playtime, pero es posible de que se trate de otra palabra, debido a que si asumimos que lo que está a la izquierda eran cesto de productos a desechar, es posible de que la palabra correcta que encaje sea Reject, rechazado. En la parte superior izquierda podemos ver una silueta azul que corresponde a una manivela circular azul que se utiliza para abrir puertas o controlar sistemas a presión. En la parte central, en la oscuridad, podemos ver la caja con el logotipo de la estrella, que corresponde a la cajita de música que vimos en el mural dibujado previamente. Aparte de eso, también aparecen unos números misteriosos que en principio de mi teoría pensaba de que se trataban de coordenadas que quizás nos revelasen la ubicación de la fábrica de Playtime Co. Y en un principio esa era la idea, ya que si buscabas las coordenadas te salía que estaban en los Estados Unidos, pero dicha teoría se empezó a derrumbar porque estaba en un lugar de Nueva Jersey y muy concurrida, lo cual es imposible debido a que la fábrica del videojuego se ubica en una zona remota y desolada. Y también porque los desarrolladores luego salieron a notificar que los números misteriosos no corresponden a coordenadas y que no entrasen a propiedad privada, ya que eso corresponde a muchos problemas con las autoridades, y que los números toman lugar dentro del entorno del juego online que ellos están desarrollando. Por consiguiente, la cajita de música junto a los códigos debe ser una especie de mecánica integrada para de alguna forma ayudarnos a completar el juego. En la derecha podemos observar un equipo llamado Toy Machine Deposit, máquina de depósito de juguetes. En este aspecto voy a teorizar que la máquina está ahí porque todos los integrantes de un equipo tienen que buscar distintos juguetes esparcidos en la fábrica, mientras tratan de evitar que los juguetes vivos de verdad los atrapen, y que una vez que logren juntar la cantidad de juguetes necesarios, se abrirá la puerta para poder pasar al siguiente nivel. Por último, tenemos lo principal y a la vista de todos, la gran cantidad de Grab Packs esparcidos en el escenario. Algunos están suspendidos en el aire y otros están en el suelo. La impresión que me da todos estos Grab Packs es que pertenecen a los jugadores que no lograron sobrevivir y fueron atrapados por los juguetes vivos. Y lo único que quedaron de esos jugadores que perdieron fueron sus Grab Packs. Y ese sería el video, abordando la nueva información con teorías sobre el proyecto Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo, feliz Halloween y nos vemos en la próxima. Les mando un saludo y que tengan un excelente día. Reservé los dulces más deliciosos para mi linda araña.